extender en la iglesia. La iglesia de Cristo la unción va en aumento, cada vez es mucho más poderoso. Y eso le damos gracias al Señor porque su presencia está aquí. El día en que la presencia de Dios no está en esta casa ya no tiene sentido esto. Apagamos la luz, cerramos la puerta y nos vamos, porque sin su presencia no somos nada. El día que su presencia esté aquí, Él va a empezar y va a seguir haciendo milagros. Liberaciones, sanidades. Ayer mucha gente fue sana en los retiros. Amén. Por eso es que los retiros no son opcionales, vengan al retiro. Es una vez cada 3 meses, de aquí lo tenemos en septiembre, Dios mediante. Amén. Para la gloria de nuestro buen Dios. Vas a abrir en tu Biblia en el libro de Job, capítulo 1, verso 6. Job, capítulo 1, verso 6. Busquemos la Reina Valera, por favor. Job 1, 6. Si lo tiene, me avisa. Amén, iglesia. Apúrese, quedando. Un día, vamos a mirar en la pantalla, vamos a leerlo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los ángeles de Dios, entre los cuales vino también ¿quién vino? Satanás. Imagínense que aún Satanás se presenta delante de Dios y a veces los cristianos no lo hacen. Ay, ay, ay. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear las familias y de andar por ahí por la tierra. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra, que era, diga conmigo, era varón perfecto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Amén. Avancemos. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Quién es el que da bienes? ¿Quién es el que bendice? ¿Quién es el que da lo que usted tiene? ¿Quién le dio? Entonces no ande diciendo que es por su esfuerzo, es por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Y dice, próximo, dice: sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti y en ti, en tu misma presencia. Amén. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Pon la mano en tu corazón y dile: bendito Espíritu Santo, habla mi corazón, que tu palabra en esta mañana me sea revelada. Vamos todos, que sea revelada, que yo la entienda, que yo la reciba, que yo la atesore y que yo la practique. Mi buen Dios, háblame, que tu siervo escucha. Amén y amén. Puede tomar asiento ahí donde está. Salude a uno que esté cerca y diga: qué bueno verte, qué bueno que hoy se ha peinado, se los ve muy bien. Y dígale: póngase el cinturón, que va a haber. Ay, ay, ay. Suave, no me ha pasado. Seguimos destinando. Diga conmigo: el cerco de mi casa. Hermoso, ¿no? Amén. La Biblia dice que Satanás se presenta delante de Dios. Usted debe entender que Satanás no está en el tercer cielo. Hay 3 cielos: el primero, el segundo y el tercero. Qué inteligente, papá. En el primer cielo es lo que miramos nosotros naturalmente. El segundo es donde están los planetas, donde está, en fin. Y el tercero es donde está el trono de Dios. Un día subieron los ángeles, se reunieron delante de Dios, y también subió Satanás. En la traducción original, en el Job que estamos leyendo, 1 verso 6, se le llama el fiscal. ¿Sí? No Satanás, sino fiscal, pero traducido sobreentendemos que es Satanás.
Entonces dice que él subió delante de Dios. En la NTV dice el acusador o fiscal. Amén. Y dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Amén. Todo lo que ocurre. Es decir, escuchen esto. Satanás está mirando lo que ocurre en su familia. En todo el tiempo la Biblia dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. No león crujiente, sino rugiente. Amén. Un día vino una hermanita, pastor, es que Satanás está como león crujiente delante de mi hermano. No, es rugiente, no crujiente. Crujiente es el pollito del KFC. Amados, Satanás está mirando a su familia todo el tiempo. Está mirando a sus hijos, está mirando su matrimonio, está mirando sus finanzas. ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo tocar para dañar? Y él está de una u otra forma buscando algo para dañar, donde meter sus manos sucias para dañar. Y dice acá que se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿no has tocado a mi siervo Jehová, a mi siervo Job? Y él le dice, pero ¿cómo lo voy a tocar si hay un cerco alrededor de él? Lo que significa que Satanás lo intentó, pero no pudo. Satanás va a querer topar y dañar tu familia, pero no podrá. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiso tocar tu matrimonio, tus finanzas, la salud, pero no podrá. ¿Sabe por qué? Porque hay un cerco de protección alrededor de su familia. Amén. 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 ¿Está conmigo? Amén. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo mantener ese cerco en pie para que no entre Satanás? Pon nuevamente la casita ahí, por favor. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, está buscando a quien devorar. Satanás quiere destruir tu familia. La Biblia dice que él ha venido a robar, a matar y a qué más, y a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted no puede ser indiferente a lo que el diablo tiene o es capaz de hacer. Él es capaz de destruir hogares, matrimonios, familias. Este año yo veía una estadística y decía que de los matrimonios hay más divorcios que matrimonios en el 2025. Lo que significa que Satanás viene a dañar. Pero ¿sabe qué? Este cerco, todos ven el cerco alrededor de la casa, se puede únicamente destruir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Satanás lo intentó con Job. Él quiso tocar ese cerco para destruir, meterse y dañar la familia, dañar las finanzas, dañar la honra de este hombre llamado Job. Ahora, nosotros tenemos la autoridad para levantar ese muro de protección o para destruirlo. Uy, se enojaron ahora. Usted está en sus manos. Jesús dice, si el ladrón, dice, si el padre de familia supiese a qué hora va a llegar el ladrón, ¿lo estaría recibiendo ahí con un ramo de flores? No, lo va a recibir amado, ¿sí o no? Amén. Por esa razón es que tenemos que estar alertas, porque nuestro adversario, el diablo, dice el apóstol Pablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Esta enseñanza le he titulado El cerco de mi casa. ¿Para qué fue diseñado el cerco? El cerco fue diseñado para proteger. El cerco de su casa no puede estar en el piso. El cerco de su casa tiene que estar en pie. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted va a ver hijos desorientados, hijos tomando malas decisiones, situaciones difíciles en la salud, en las emociones, en las finanzas, matrimonios destruidos, hijos destruidos por los vicios, en fin. Pero cuando usted sabe que necesita mantener ese muro o mantener esa cerca en pie, usted está ganándole la batalla a Satanás. ¿Por qué estás predicando esto, pastor? Porque es necesario. Estamos hablando sobre la familia y hoy terminamos hablando junio, mes de la familia. Pero es necesario. De paso, les ofrezco mis disculpas. Teníamos un invitado hoy día. Tomé la decisión de que no sea esta vez. Sentí en mi corazón que no y en mi espíritu. Lo vamos a postergar y lo vamos a tener en las próximas semanas. Para la gloria de Dios. Amén. Amén.
Yo no me muevo por impulso. Yo me muevo como el Espíritu Santo me dice que me mueva. Amén. Y lo que Él diga, eso se va a hacer público. ¿Cuál es el lío? ¿No es cierto? Amén. Amén. Nosotros tenemos esa autoridad de levantar ese muro de protección. Pastor, ¿cómo? Enséñame. Qué bueno que me preguntas. Usted necesita tener muros impenetrables en su casa, en su hogar. Nadie puede entrar y dañar su familia, su hogar. Va a haber personas que se van a meter, a que quererse meter en su familia. No lo permita. Va a haber saqueadores, va a haber ladrones que van a querer tomar a su familia, tomar a sus hijos, destruirlos. Cuidado con los yugos desiguales. Eso puede destruir generaciones. La Biblia no se equivoca, no lo digo yo. No se enojen conmigo. Necesitamos levantar esos muros, pero tienen que ser impenetrables, que nada ni nadie entre para destruir su familia. Les decía en el primer culto, tuvo un culto hermoso. Les decía, después de Dios, lo más importante, ¿qué es? La familia. Hoy, ¿qué es? La familia. No será pastor mis amigos, no. El trabajo tampoco. Hay gente que no está aquí porque está trabajando. El fútbol, pastor, el boli, no. El centro comercial, no. Eso es para después del culto. Amén. Mi esposita, qué bueno que no dijo amén. Se me despistó porque hemos dicho amén. Vamos al centro comercial. ¿Oíste, Oscar? Necesitamos levantar ese muro. Ahora, ¿cómo se destruye ese muro en el hogar? ¿Cómo se destruye y permitiste que entre a dañar? Porque descuidaste muchas áreas. Yo quiero enseñarte en esta mañana que el muro se mantiene en pie primero por tu conducta. ¿Cómo se mantiene en pie? Dígalo, ¿por qué? Vamos más fuerte, se mantiene en pie, ¿por qué? Por tu conducta. Verso 8, ¿qué decía? Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es un hombre, dice, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. ¿Qué era entonces? Intachable. Tenía una buena conducta. ¿Qué dice acá? El verso el 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Varón qué? Perfecto. Mira cómo Dios examina a los hijos. ¿Tú crees que Dios piensa eso de ti? ¿Que eres qué? Perfecto, ¿qué más? Recto, ¿qué es recto? Es integridad. Que no se tuerce ante la corrupción. ¿Está conmigo? Amén. Amén. A mí me han ofrecido hacer negocios chuecos, yo jamás he cedido a eso. Y siento integridad en mi corazón. ¿Y qué más dice? Varón perfecto y recto, ¿qué más? Temeroso de Dios. ¿Cuántos temerosos de Dios hay acá? Amén. Amén. Lo que estoy haciendo, ¿agrada o desagrada a Dios? Eso es temor. Estoy honrando a Dios. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Temeroso de Dios, ¿y qué más? Apartado del mal. ¿Cuántos son apartados del mal? Amén. Amén. Te apartaste del mal. Amados, apartados del mal. Ahora, la conducta mantiene el cerco de protección en pie. Cuando usted es una persona recta, intachable, apartado del mal, temeroso de Dios, usted va a ver la gloria de Dios y va a ver la bendición de Dios en su hogar. Y ese matrimonio no se va a poder derrumbar. Esos hijos no se van a derrumbar, no se van a desviar. Esas finanzas van a prosperar. ¿Saben por qué? Porque el cerco está de pie. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. La importancia de mantener el cerco en pie a través de tu conducta. Como pastor, con mucho gusto, no se ofendan. En su casa no puede entrar quien quiera. Amén. Ay, ay, ay. Les enseñaba un principio en la mañana. En la cama de sus hijos no puede dormir quien quiera. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué, pastor? Porque si usted pone a dormir ahí un desconocido, el primo lejano, viene y duerme en el colchón de su hijo, usted no sabe con qué espíritu viene.
A veces vienen con homosexualidad, vienen con lesbianismo y usted en el colchón de sus hijos los hace dormir. Hágales un motel. O compres un colchoncito para las visitas. Yo tengo ahí un colchoncito, tengo una camita para las visitas. ¿Cuál es el problema? Pastor, no mira hacer habitación cuando vaya, así de pronto sí le construye otro. Pero en la cama de mis hijos no van a dormir. Usted tiene que saber a quién mete en la casa. A veces son el mismo primo del diablo y está durmiendo en la cama matrimonial. Amén. Amén. En mi cama matrimonial solo dormimos yo y mi esposa y el Espíritu Santo, nadie más. Amén. Amén. No puede dormir nadie más. Estoy enseñando principios prácticos. ¿Estás entendiendo, iglesia? Amén. Amén. En su casa no se debe permitir la pornografía. ¿Qué música están escuchando en la casa? ¿De qué artistas? Pásenme el playlist para ver. A veces andan escuchando cosas que ni siquiera entienden lo que están cantando. Yo les decía en la mañana, les voy a dar un estudio bíblico sobre el poder espiritual de la música. Cómo la música está influenciando en destruir las emociones de la gente. Cómo por la música entran demonios, sobre todo en la ansiedad, en la depresión. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué música escuchan tus hijos? Porque cuando llegan ahí apagan todo, ¿no? Pero ¿qué está? Eso es falta de integridad. Por eso los muros están en el piso. En su casa no puedes permitir, hay algunos que tienen botellas de licor, tienen cigarrillos. Deseche eso. Las cerraduras, pastor, tengo una herradura ahí para que venga la buena suerte. ¿Qué buena suerte? La Biblia dice que el que tiene Jehová es bendecido. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Vas a desechar todo eso en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una limpia hoy día en tu casa. Aleluya. Esos CDs que tienes de música, de películas, todo eso, deseche. Esos CDs de esas películas de guerra. A los más viejitos, esos cassettes que tienes ahí de Julio Jaramillo, desecha en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el lío? Limpia tu casa. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Todo lo que no es de Dios, deséchalo. No al esposo, por si acaso, van a andar sacando por ahí. Ni a la suegra, ¿no? Rapidito, ¿no? Mi suegra, no dejen, que le cambie. Son una bendición las suegras, ¿sí o no? Amén. Amén. Tu casa no la pornografía. Ay, 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 aquí es la parte más compleja. Cuidado con los videojuegos. Videojuegos. Cuidado. Ahí es cuando los papás, ay, qué lindo este pastor, me encanta porque me da diciendo lo que yo no puedo. Venda esos videojuegos, regale o deseche, destruya. Yo he tenido que hacer liberación a jovencitos porque se les ha metido diablos por estar en videojuegos. ¿Qué están viendo en televisión sus hijos? En su casa no puede haber puertas de las habitaciones cerradas en el día, punto. Porque si las cierran sus hijos es porque algo están haciendo escondidos. Ay, ay, ay. Las puertas se las cierran en la noche. Papás, ¿cuántos tienen las contraseñas de sus hijos? Algunos ni siquiera son amigos en Facebook. En Instagram los tienen bloqueados a los papás. En los estados de WhatsApp, en TikTok. ¿Por qué ocultas, hijo? Es porque eso no es bueno. Y si lo ocultas a tus padres, eso es deshonra. Papás, recobren autoridad. ¿Está conmigo? Amén. Pastor, los días domingos, mi hijo o mi hija tienen partido de fútbol. No, eso no es de Dios. Métalos el sábado a jugar fútbol. Pero el domingo es el día del Señor. Los hijos tienen que estar aquí en la iglesia. Amén. No, es que no puedo obligar. Entonces no lo obligues pues a ir al colegio tampoco. Escucha esto. No es solo darles de comer, no es solamente darles la educación, también se necesita formación cristiana, porque eso les va a ayudar a ellos. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Y avisará que sí está muy duro esto.
Pero ya sabe que yo no tengo compromiso con nadie. Dios me dijo que predique una vez. Le dije, bueno, lo que tú digas, eso voy a decir. Y si tienen que quejarse, quéjese con el mero mero, conmigo no. Usted debe guardar la santidad en su casa. No, me voy a hacer el asadito ahí y todo, sí, pero estás permitiendo cerveza. Para el cevichito, pastor, eso es del diablo. Pregúntale a una persona que salió del alcoholismo, ¿cómo empezó? Fue conmigo. Amén. Amén. En cosas que no deben darse. Por eso es que las cosas están mal en la casa. Porque el cerco está en el piso, porque no has tenido una buena conducta. Porque no ha habido santidad. Escuche esto, la santidad bloquea al diablo. Amén. La santidad bloquea el poder del diablo. ¿Saben por qué hay liberaciones acá? ¿Te imaginas que el pastor estaba el viernes ahí bailando la Macarena en la discoteca allá en la Michelena? Y el día de ayer hacerles liberación. No, les hubiesen contagiado los chamucos, los amigos imaginarios. Pero porque tenemos autoridad moral y espiritual, podemos desechar demonios. Amén. Podemos traer sanidad a los que están enfermos. Amén. En el nombre de Jesús se llama santidad. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Usted debe guardar la santidad en su casa. Que la gente sepa que usted es un cristiano en la casa, ¿sí o no? Amén. En mi casa les decía en la mañana, todo el mundo es cristiano. Menos el Roque, que es el perro de la casa. Ese Roque no es cristiano. Oramos para que se convierta. Si usted llega por la noche sin la autorización de los pastores, le va a sacar una pierna. Todo el mundo es cristiano ahí. Si llega un gato, lo hacemos cristiano. Me acordaba del gatito de ustedes. Me comentaban que no era muy amigable, o gatita. Gato, Gata, ¿no? O gato. gato, Gata. gato. Gato. No, no. Gata como. Un gato, ¿no? Y el día miércoles que estuve ahí, el gato ya por poco se acostó en mis pies, ¿sí o no? ¿Y tú? Pastor, ¿por qué? Porque cargamos bendición. ¿Cuál es el? Amén. Amén. Y donde vamos vemos cosas sobrenaturales. Tiene que subir a... ¿Por qué razón? Porque somos de bendición, si estás entendiendo, iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque nos esforzamos por tener una conducta intachable. Usted va a tener que decir, yo le vi al pastor con una por ahí. Y una más fea, qué malos gustos del pastor. Yo no vi al pastor hablando malas palabras, lo vi tomándose una cerveza. Lo que sí me va a ver, me encanta es la ponimalta. ¿A cuántos les gusta? Amén. Amén. A mí me encanta. Amén. Pastor, eso es del diablo, ¿no? Que él se compre su ponimalta, la mía es mía. ¿Tiene cerveza? No, tiene, creo que se ha hecho la cebada, pero no tiene alcohol. Bueno, al menos eso creo. El que es buena, a mí fue que me coca. Donde hay pecado hay tinieblas. Escuche esto no les va a gustar. Cuando hay cosas que se ocultan en la casa, de parte de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, es porque hay tinieblas. Y donde hay tinieblas hay pecado. No puedes permitir eso. Donde hay pecado va a haber tinieblas. Donde hay pecado va a haber demonios, va a haber manifestaciones demoníacas. Amén. Yo hasta ahora no veo en mi casa que haya un diablo que esté prendiendo las luces, porque donde yo lo vea lo saco a patadas de ahí. Ni se atreve. ¿Estás entendiendo? Pero que a veces permitimos, porque hay pecado, por eso es que, ay pastor, se encendieron las luces, se abrió el grifo del agua, ay pastor, por ahí se abrió la ventana, es porque hay pecado. ¿Cuál es el lío? Donde hay pecado habita el diablo. ¿Qué debo hacer? Mantén el cerco de pie, tu conducta, examínate cómo estás. Papás, ¿cómo están delante de Dios? Si tu conducta es intachable, no va a haber diablo que toque a tus hijos. Amén. Amén. Ahora, usted debe supervisar lo que escucha y lo que se ve en la casa. Si hay algo que a mí me gusta mucho en mi casa es escucharle a Luis Fernando tocando su guitarra y cantándole a ellos. Amén. Pero se supone que debería estar en una discoteca.
debería estar en borracheras, pero él no. Yo tengo que darle ejemplo a ustedes de cómo tener un buen matrimonio, de cómo tener una buena familia, ¿sí o no? Amén. Amén. Señor, ¿de qué sirve pararme acá? ¿Con qué criterio? El diablo dice que ha venido a destruir hogares. Estamos viviendo la temporada en que más hogares se están destruyendo por la droga. O dígame, denme una explicación de esos dos jovencitos sicarios. Dígame, denme una explicación a mí. De esos jóvenes, ¿cómo están en el hogar de sus padres? Estamos normalizando lo que está mal. Pero no les puedo obligar a ir a la iglesia, por Dios. Esos jovencitos deberían estar involucrados en la iglesia, no en grupos que destruyen. Y salió la mamá a defender al Señor. ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio puedes defender a un hijo así, si tú mismo no les formaste? Es tiempo de volver el corazón a los hijos. Amén. Yo sé que Dios está hablando ahora. Amén. Amén. Y si vino a recibir palabra. Amén. Usted debe supervisar lo que pasa en la casa. ¿Qué es lo que se da en la casa? ¿Qué estás mirando en la casa? ¿Qué estás escuchando en tu casa? El muro de protección estaba firme por la conducta de Job, no la conducta de sus hijos. ¿Quién era la cabeza ahí? ¿Por qué Dios, cuando Adán y Eva pecan, no se vino contra Eva, se vino contra Adán? Porque Él es la cabeza. Yo les estoy hablando a las cabezas. Cabezones. Amén. Amén. No se enojen. Denle gloria a Dios. Y hay alguien que te está enseñando que mantengas ese muro en pie, porque eso te va a bendecir a ti, no al pastor. Queremos una mejor nación, un mejor país, pero ¿y tus hijos cómo están? ¿Cuántos anhelamos tener un mejor país? Amén. Y esto va a pasar, porque donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso dice la palabra. Supervise qué es lo que está pasando en su casa. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué conductas estás permitiendo en la casa? Desde lo pequeñito, escuchen esto. Hay algo que admiraba yo a mi esposa, es que cuando mi hijo en tiempos de la escuelita llegaba con un crayón o un esfero o algo que no era de él, yo decía, ¿de quién es esto? Mañana vas y devuelves. Pero muchas veces hay papás que dicen, ay, pero solo ese tendría. Tráete algo más. Yo he visto eso. Se sienten felices porque el hijo engañó y se robó algo. Porque el hijo mintió. No permitan la mentira en la casa. Aunque tengan que corregir, enseñen a sus hijos, aunque sea algo que tengan que corregirte, pero di la verdad. Porque los papás nos damos cuenta cuando los hijos mienten, ¿o no? Amén. Claro. ¿Cómo se ponen esos huevos? La nariz, así. ¿Ves? Se le inflan los cachetes porque están mintiendo. Y como pastores también nos damos cuenta a propósito. Amén. Amén. El diablo quería destruir todo lo que Job tenía, pero no podía. ¿Sabe por qué? Porque era íntegro, tenía buena conducta. Amén. Amén. La puerta para que el diablo entre a un hogar somos nosotros. Así de simple. Ay, diablito, donde quieras meterte. Ay, donde quieras tocar a mis hijos. Ay, donde quieras tocar mi matrimonio, mis finanzas. Ahí va a estar uno que es íntegro, que tiene buena conducta y no te lo va a permitir. Y vinieron con Amén. 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 Pastor, entonces, ¿estoy haciendo bien en venir a la iglesia? Amén. Amén. ¿Cuántos son bendecidos en esta iglesia? Amén. Cada fin de semana salen saltando de la emoción. Apuñalados, decía alguien por ahí. Pero contentos. Primero, entonces, ¿cómo mantengo ese cerco en pie? Con la conducta, diga buena conducta. Amén. Segundo, por el servicio. Vamos a leerlo. Job capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Pongámoslo ahí. Job 1, 8. ¿Qué dice? Léalo conmigo.
conmigo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a quién? ¿A quién? ¿Qué era Job? ¿A quién servía? ¿A quién servía? Servía a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted le sirve a Dios no habrá diablo que toque su casa. Amén. Así de simple. Hay tanto que hacer en la iglesia, en la obra de Dios, que cuando usted toma la decisión, yo le voy a servir a Dios, Dios va a proteger su casa, sus finanzas, no va a haber enfermedades mortales, Dios lo va a proteger, lo va a cuidar. ¿Sabe por qué? Porque usted le sirve a Dios. Amén. ¿Qué decía que hacía este? Dice que el Job estaba protegido precisamente porque él le servía a Dios. Y el que no le sirve a Dios es porque le está sirviendo al mundo. Así de simple. Y aquí puedes venir a servir a Dios. Como pastor hay tanto que hacer acá. Yo necesito gente que me ayude a recibir a la gente, gente linda, que se ponga ahí, sean amables, reciban a la gente afuera, gente que me ayude en el aseo, de aquí del templo. Yo quiero que me escriban los que quieren servir a Dios. Me escriban, pastor, ya entendí que el cerco de protección, que Satanás quiere dañarme, pero no va a poder si yo le sirvo. Quiero que me pongas a servir, pastor, y con mucho gusto. Sírvele a Dios. Es un honor, es un privilegio, pero también es una gran bendición. Primero te había dicho, ¿cómo mantengo el cerco en pie? Primero, por la conducta. Segundo, por el servicio, cuando yo le sirvo a Dios. Tercero, ¿quieres saber cuál es la tercera? Es la santidad. Diga conmigo, santidad. Santidad. Amén. Yo no entiendo cómo hay iglesias con pastores que se están separando, que se están divorciando, que andan amantes del dinero. Yo hasta ahora no entiendo. ¿Con qué conducta se pueden parar acá y con qué santidad se pueden parar acá? Son hijos del diablo. Dejaron llevar por la tentación y no se han arrepentido, que es lo peor, terminan siendo como el Judas. Se necesita tener moral, se necesita tener una buena conducta, ser intachables y sobre todo santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dígale que está a su lado, necesita santidad. Amén. Santa Catarina y San Anselmo necesitan santidad. Cuando las fiestas, escucha esto, Job 1:5 dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Qué pensaba él? Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado. Preocúpese por lo que hacen sus hijos delante de Dios. Ay, ay, ay. Ya voy a terminar, se preocupe. Yo sí fue sin anestesia. ¿Cuántos se han preocupado? ¿Será que lo que mis hijos están haciendo están ofendiendo a Dios? Realmente lo que mis hijos están haciendo, y hablo de los hijos, realmente los hijos. Pero ¿quién se preguntaba eso? El papá. Él no era el cahuete de sus hijos. Ay, no, es que mi hijito, pastor, se me va a enojar. Mi hijita se ve que se enoje. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Yo no quiero que mis hijos, cuando yo no esté, ni aún ustedes, si me les adelanto, me recuerden porque el pastor era bueno. Quiero que me recuerden porque el pastor era justo. La bondad no siempre es buena, la justicia sí. Amén. Y mis hijos quiero que digan, mi papá era justo. No necesariamente era muy bueno, sino era justo. Este papá pensaba, de pronto mis hijos ofendieron a Dios. ¿Cuántos de ustedes han examinado? ¿Será que mis hijos, mis hijas, será que le están ofendiendo a Dios con lo que están haciendo? Pues que tú estás solapando y siendo parte de algo que está ofendiendo a Dios, pero te dice ser cristiano. La Biblia decía, analizamos hace unas semanas, yo en mi casa le serviremos al Señor. ¿Está conmigo? Amén. Amén. La santidad. Amén.
Hay gente que lucha en su familia con el tema de las drogas, del alcoholismo. Y me pongo a pensar si son los mismos papás muchas veces que andan tomando. ¿Cómo vas a corregir a tus hijos cuando ni siquiera tienes tiempo para ellos? Amados, después de Dios, ¿qué es lo más importante? La familia. Dígalo. ¿Qué es lo más importante? La familia. Amén. Este hombre le preocupaba lo que sus hijos le hicieran a Dios. A él le preocupaba. Así como debería preocuparle a usted y a mí. Lo que mis hijos están haciendo, ¿le está agradando a Dios o lo está ofendiendo? Eso es mantener el cerco en pie. ¿Sabe lo que va a pasar cuando ese cerco está en pie? Dios lo va a proteger. Amén. Amén. Le voy a contar un chisme. No un chisme, sino una información. Este sector era como uno de los sectores más peligrosos, ¿no? Dios nos mandó acá, hasta cuando llegó la iglesia acá. Pero es un lugar tranquilo. Amén. Gracias a Dios. Amén. No lo digo yo, dice la gente que vive por acá. ¿Por qué razón? Porque llegó a la iglesia. ¿Qué logramos? Satanás de aquí, te vas de aquí. Este es un sector de Cristo. Aleluya. Y si tenemos que cambiarnos, donde vayamos va a haber bendición. Amén. Amén. La Biblia dice que Dios aumentaba los bienes de Jehová. No tenga envidia ni se muera de las iras si Dios empieza a bendecirlo a usted porque usted levantó ese cerco. Usted se va a dar cuenta cómo Dios empieza a obrar, vas a pagar deudas, Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar una casa, Dios va a dar los mejores estudios a tus hijos. ¿Por qué, pastor? Porque levantaste el cerco. ¿Por qué las cosas no están bien en la casa? Cerco caído. ¿Qué voy a hacer hoy día? Vas a ser determinante y ese cerco de la casita lo vas a levantar. Obviamente hablamos en lo espiritual, ¿no? No es que vaya a hacer un cerco en tu casa. Primero, ¿qué te había dicho? Para mantener el cerco, ¿qué debes tener? Conducta. Buena conducta. Segundo, ¿era? Servir a Dios. Tercero, santidad. Y cuarto, ¿cuántos quieren el cuarto? Mayordomía. Diga conmigo, mayordomía. Verso 1, capítulo 1, verso 5. Que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía. ¿Qué ofrecía? Amén. El holocausto en este tiempo es diezmo y ofrenda. Ahí es cuando se acaban los amenes. Va disminuyendo ahí, ¿no? Diezmo y ofrenda. Amén. Amén. Solo este lado, no sacando. ¿Qué va a proteger tu familia? El diezmo y la ofrenda. No lo digo yo, lo dice la Biblia, donde el pastor Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos del alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuánto? Hasta cuánto sobre y abunde. Gloria a Dios. Y mire, el verso 11 es hermoso de esto. Reprenderé también por vosotros al devorador, Satanás, diablo, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué va a proteger tu casa, tu familia? El diezmo. Ay, el pastor ya está hablando de plata. ¿Usted sabe cuánto cuesta un retiro en otras iglesias? Cuesta de 40 a 60 dólares. ¿Cuánto les costó el retiro ayer? A los que vinieron. ¿Cuánto? Nada. Porque nosotros decidimos que tiene que ser gratis. Amén. ¿Y cuántos se fueron bendecidos ayer con el retiro? Amén. ¿Y sabe por qué lo hacemos gratis? Porque hay gente como ustedes que nos da y da la casa del Señor. Pero queremos hacer algo mucho más grande. Y queremos alcanzar a más personas para Cristo. Amén. Y queremos bendecir a más familias. Amén. Pero no lo podemos hacer si usted no diezma. La Biblia dice: de todo lo que tú des, Señor, yo voy a apartar el 10%. ¿Qué mantiene el cerco en pie? El diezmo.
La ofrenda. ¿Qué hacía Job? Yo no me inventé el diezmo y ofrenda, por si acaso. ¿Qué hacía Job? Dice que él presentaba sacrificio delante de Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Qué hacía él? Presentar un sacrificio. ¿Qué sacrificio? Ofrenda. Es diezmo. Lo que le quitamos a Dios, el diablo lo disfruta. Usted no deje de dar al Señor. Y no es que, wow, es que yo le estamos engordando al pastor, no. En esta iglesia, todo lo que ingresa lo volvemos nuevamente a dar a la gente. Así de simple. Así, no tomamos para nosotros. Deberíamos sí, porque la iglesia debe sostener a los pastores. Pero no lo hacemos por el momento. ¿Qué hacemos nuevamente? Reinvertimos en la gente. Usted dirá, con razón el pastor me trajo tal cosita, la pastorita trajo tal cosita el otro día. Sí, es porque por los mismos ofrendas, por eso le damos. ¿De dónde más le vamos a dar? Arrendamos este lugar, pagamos de la luz, del agua. Amén. Queremos comprar sillas que sean mucho más cómodas, queremos avanzar, comprar más equipos, instrumentos. Ahora andamos atrás de 2 instrumentos, con la gloria de Dios. Sé que en el mes de julio vamos a tener 2 instrumentos musicales más acá. Amén. ¿De dónde vas a comprar, pastor? De los diezmos, de las ofrendas, de lo que ustedes dan. Por eso les digo, no dejen de dar. Porque el diezmo es una bendición. Dice acá que Él mismo abrirá las ventanas de los cielos y dará y sobreabundará en bienes. ¿Sabe por qué Job era muy rico? Porque daba. ¿Lo está entendiendo? Amén. Yo sé que este cuarto punto es incómodo, pero yo debo predicar porque yo los quiero bendecidos a ustedes. Amén. Y Dios los quiere bendecir también. ¿Cómo entonces yo protejo a mi familia? ¿Cómo mantengo ese cerco en pie? A través del ofrenda y del diezmo. Hay gente que en algún momento alguien me vino a decir, pastor, es que eso del diezmo está demasiado. Te digo, pero cuando andabas en tus borracheras no te importaba gastarte en licor. Cuando andabas en las drogas no te importaba. Y ahora que tienes que darle al que te bendice todo el tiempo, ahora sí eres mezquino. Que se convierta el bolsillo también, no solamente el cuerpo. Den para el Señor. Prueben, dice, la única vez donde dice la Biblia que debemos probar a Dios. No se quede con lo que es de Dios. Por eso es que las cosas en la casa no han estado bien. Porque has resistido lo que es de Dios. ¿Está conmigo? Primero habíamos dicho que era la conducta, segundo, el servicio, tercero, la santidad, y cuarto, la la ofrenda ofrenda y y el el diezmo. Usted no tiene idea que cuando usted da, nos permite bendecir a más personas. ¿Cuántos han sido bendecidos por los pastores? Amén. Y no solamente de palabra. Amén. Somos pastores que damos. El pastor me va a invitar a almorzar ahora. No, ahora, otro día. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Cómo mantengo entonces ese cerco? A través de decisiones que yo estoy tomando para bendecir la obra del Señor también. Dios derramará bendición, dice la Biblia, cuando traemos el diezmo y la ofrenda. Amén. 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 Y dar es una gran bendición, porque sabes que eso Dios lo bendice. Cuando usted da, es bendecido, doblemente bendecido. Amén. Amén. Vamos ahora, póngase de pie, ahí donde está.